En una época donde hay poderes sobrenaturales como la telequinesis, piroquinesis, clarividencia y muchos más, nacer sin ningún indicio de poder sobrenatural en una familia que destaca por esta cualidad es considerado una desgracia. Esta es la historia de Miyo Saimori, quien es la hija mayor de la talentosa familia Saimori, cuyos miembros tienen poderes sobrenaturales, pero Miyo nació sin ningún talento. Su madre biológica murió cuando era una niña, y su padre, al volverse a casar, es completamente negligente y la considera una inútil. Incluso permite que su madrastra y hermanastra la maltraten física y psicológicamente, por lo que Miyo, a pesar de ser una hija de buena cuna, vive como sirvienta, siendo humillada y menospreciada constantemente, que nunca sale de su casa, y todo el tiempo es comparada con su hermanastra Kaya, quien es vista como más hermosa y talentosa. Debido a que toda su vida ha recibido un trato lleno de vejaciones, Miyo ha desarrollado una autoestima muy baja y una actitud totalmente sumisa, retraída y poco comunicativa. Miyo tiene 19 años y su hermanastra Kaya tiene 16, ambas en edad de casarse, cuando escuchan rumores sobre una propuesta de matrimonio en su casa. Su padre, que casi nunca le habla, es indiferente con ella y ni sabe lo que hace en el día, a pesar de que todo el tiempo Miyo está limpiando la casa, le pide que se arregle pues tendrán una reunión importante. Miyo pensó que su padre la comprometería con Koji Tatsuishi, el único amigo de la infancia que ha tenido y que la ha apoyado durante años y muestra interés en ella. Además, tiene el don de la telequinesis, pero para su no tanta sorpresa, lo comprometieron con su hermanastra Kaya. Miyo, pensando que nunca escaparía de su miserable vida en la familia Saimori, su padre, a quien ya le urgía echar a su hija de su casa, le anuncia que decidió comprometerla con Kiyoka, jefe de la familia Kudo, quien tiene la fama de ser un hombre despiadado y cruel. Los rumores dicen que cualquiera que se convierte en su prometida acaba huyendo. Por orden de su padre, Miyo empaca sus pertenencias, que por cierto eran muy poquitas, despidiéndose de lo que conoció como hogar, aunque lo único que extrañaba eran los recuerdos de su madre y el árbol de cerezos donde solía verla, pero que ahora estaba talado, yéndose a vivir a la casa del jefe de la familia Kudo. Miyo, acostumbrada a ser despreciada, se sorprende cuando Yuri, la criada de la familia Kudo, la recibe amablemente y la lleva con el señor Kiyoka. Él estaba de espaldas cuando ella se inclina para presentarse. Aún así le pregunta cuánto tiempo piensa estar agachada. Miyo se disculpa, pero él le comenta que no le pidió sus disculpas. Cuando Miyo levanta la cabeza y ve a Kiyoka presentarse, siente que algo dentro de ella cambia al ver lo hermoso que le parecía su prometido. Kiyoka le dice que ella debe seguir sus órdenes sin quejarse. Si le pide que se vaya con San Pedro o de la casa, debe hacerlo. Miyo, acostumbrada a vejaciones peores, responde que sí, preguntando si se le ofrece algo más. Esto sorprende a Kiyoka, quien se le queda viendo mientras ella continúa diciendo que ansía vivir con él. Recuerda que estás en los diarios de N. Da like y suscríbete. ¡Continuemos! Para Miyo, esto era el comienzo de una vida tranquila, comparado con el infierno que vivió muchos años en su casa. Primero pensó que Kiyoka sería brusco con ella o le hablaría con desprecio, hasta estaba lista para que la corriera, pero ahora veía que tenía un bonito cuarto para ella sola y descansaba en futones de primera calidad. Miyo recordaba su anterior vida, donde junto a su hermanastra, cuando eran pequeñas, su padre les hizo la prueba de la visión espiritual para ver quién tenía dones sobrenaturales. Pero Miyo no veía ni percibía nada, siendo Kaya, su hermanastra, la única con talento. Esto hizo que su padre tuviera un marcado favoritismo por su hermanastra, relegando a Miyo y permitiendo que le dieran malos tratos. Las criadas tenían mayor consideración por ella que su propia familia. Al despertar, Miyo recordó que estaba en una casa nueva y como las viejas costumbres no desaparecen de la noche a la mañana, se levantó pensando que tenía que trabajar para ganarse el derecho de estar ahí. Se puso a cocinar, ganándole incluso a Yuri, quien siempre es amable con ella y le agradeció por la comida, sirviéndola al señor Kiyoka. Al enterarse de que fue Miyo quien cocinó,
Kiyoka la llama para que ella pruebe la comida antes que él. Su comentario toma por sorpresa a Miyo, quien ni siquiera tiene tiempo de responder, pues Kiyoka dice que no puede probar la comida ya que no sabe si está envenenada, diciéndole a Miyo que su intento era bastante obvio y se esforzará más la próxima vez. Él se va dejando a Miyo sola, a pesar de que Yuri intentaba explicarle que Miyo tenía buenas intenciones. Kiyoka es un importante comandante militar encargado de la Unidad Especial Antigrotescos, que son entidades sobrenaturales malvadas que amenazan la ciudad. Los soldados tienen diferentes habilidades sobrenaturales para combatirlos. Como estos demonios o espíritus malignos no pueden ser vistos por todos, los soldados novatos se cuestionan por qué entrenan si no saben cuándo van a pelear, a lo que Kiyoka muestra sus habilidades como piroquinético y truenocinético, explicando que, con el paso del tiempo, la cantidad de grotescos ha disminuido, así que rara vez se movilizan soldados para erradicarlos, pero como siguen existiendo, deben estar preparados para cualquier emergencia y sobre todo tomar la iniciativa de combatirlos cuando llegue el momento, pues los grotescos causan mucho daño y destrucción. En la oficina, un compañero burlonamente le dice a Kiyoka si anda de mal humor porque otra de sus prometidas ha escapado de su casa, lo que acabó de irritarlo más, pues Kiyoka pensaba en cómo Yuri le dijo que no debió de tratar así a Miyo, defendiéndola de que no la creía capaz de querer envenenarlo. Miyo, por su parte, se sentía mal de haberse equivocado, y si los rumores sobre su prometido eran ciertos, consideraba que tal vez pronto tendría que irse de ahí. Mientras tanto, en la casa de la familia Saimori, Koji también se estaba mudando. Cuando vio el pequeño y recluido cuarto donde tenían a Miyo, más pensaba en formas de poder ayudarla, sobre todo si su prometido Kiyoka la echaba. Cuando Kiyoka llegó a su casa, Miyo lo recibió inclinándose y disculpándose por el error de haberle hecho la comida, cuando alguien de su estatus solo come alimentos preparados por gente de confianza. Kiyoka respondió que en realidad no sospechó de ella, solo no tenía ganas de comer algo preparado por una extraña. Miyo volvió a disculparse, haciendo irritar a Kiyoka, aunque él no le dijo nada. A Kiyoka le molestaba que Miyo se disculpara por todo, hasta por estarse disculpando, sin entender por qué, y ella tampoco le explicaba nada. Miyo comía poco y trataba de ser útil en todo, sintiéndose mal porque Kiyoka se negó a que ella preparara el agua caliente para el baño, pues él con su habilidad sobrenatural podía calentarla. Miyo se sentía una inútil por no tener ni siquiera poderes sobrenaturales y ayudarle. Aún así, ella siguió esforzándose y mientras limpiaba, Kiyoka se disculpó por no haberse comido su comida, pidiéndole que se encargara del desayuno del día siguiente, pero si intentaba envenenarlo, la amenazó con quitarle la vida. Miyo, como si el hecho de que le hablaran así fuera lo más tierno del mundo, y apenas sonriendo para ella misma, dijo que no haría nada contra él, dándole las gracias por el baño de agua caliente y contenta de poder tener la oportunidad de hacerle el desayuno, recordando cómo Yuri le dijo que el señor Kiyoka era en realidad un buen hombre. También recordó cómo en su casa su madrastra le robó las reliquias y kimono de su difunta madre. Cuando Miyo fue a reclamarle, pensando que su padre la defendería, su madrastra la humilló rompiendo el peine de su mamá, todo a la vista de su padre, quien evidentemente la había traicionado, permitiendo que la dejaran encerrada como a una criminal. Solo una criada llamada Hana la defendió, pero fue despedida después de eso. Ahora Miyo, peinándose con el peine roto de su madre, se preguntaba qué sería de Hana. Cuando estaba preparando el desayuno, Yuri apareció, sorprendiéndola, pues pensaba que llegaría más tarde como Kiyoka le había dicho. Pero Yuri le explicó que lo más probable es que él simplemente quería comer su comida, pero no se lo dijo, decidiendo ayudarla pues Miyo tenía poca confianza en sí misma. Cuando la comida estaba lista, Miyo se preguntaba si de verdad Kiyoka se comería algo que ella había preparado, sintiéndose muy feliz cuando él dijo que le había gustado, al punto de que Miyo comenzó a llorar, ocultando su rostro para que él no lo notara, pero se dio cuenta, a lo que ella volvió a disculparse, preguntándose cuándo fue la última vez que alguien la había elogiado o simplemente la habían aceptado. Todo esto hizo que Kiyoka empezara a preguntarse cosas sobre Miyo. Su pasado le era un misterio. Usaba harapos que ya ni siquiera podían considerarse ropa vieja. Estaba demasiado delgada.
parecía haber tenido una vida difícil. Sus manos estaban deterioradas por los quehaceres del hogar, y se supone que ella provenía de una buena familia, así que todo esto no le hacía sentido. Le comentó a Yuri que tal vez Miyo no fue criada como la típica hija de una familia importante. Sabiendo que ella no les diría nada, decidió investigar a la familia Saimori. Yuri le comentó que era la primera vez que lo veía interesado en una dama, y si Miyo realmente le interesaba, debía ser más abierto con sus sentimientos. La consideraba una buena futura esposa para él, a diferencia de las muchas otras mujeres que lo buscaban por su riqueza o estatus. Kiyoka le dice a Miyo que se arregle porque irán de paseo por la ciudad. Ella primero piensa que será una molestia, pero él logra convencerla de lo contrario, dejándola conmovida. El día de la cita, Miyo se deprime al verse al espejo porque se siente fea y que no hace buena pareja con el hermoso de Kiyoka. Yuri la anima y la maquilla, realzando su belleza, siendo esta la primera vez que usa maquillaje y dejando encantado a Kiyoka cuando la ve. Esta también es la primera vez que Miyo sonríe abiertamente en su presencia, pero él no se da cuenta de esto. En la ciudad, Kiyoka decide llevar a Miyo de compras, aunque ella no sabía qué comprar, pero estaba encantada con la vista, pues nunca había salido, disculpándose por estar distraída. Kiyoka responde que no pasaba nada y que él aprobaba todo lo que ella hiciera para darle seguridad a sus acciones y se sintiera apoyada por él, acariciando su cabeza. Miyo se puso roja, dándose cuenta de que era un hombre muy amable y no cruel como decían los rumores. Mientras tanto, el padre de Miyo sostenía una discusión con el jefe de la familia Tatsuichi, quien le reclamaba por haberla comprometido con la familia Kudo en lugar de dársela a ellos para casarse con su hijo mayor como había prometido. El motivo de esto es que Miyo tiene la preciada sangre de la familia Usuba, pues resulta que la madre de Miyo viene de un linaje familiar con gran poder sobrenatural, y aunque ella no tuviera poderes, podía tener hijos que sí los tuvieran, pero al unirse a los Kudo, los haría una familia invencible. Pero su padre, el señor Saimori, al ver que su hija no heredó ningún talento, le dio igual romper su promesa, ya que al mismo tiempo los Kudo le hicieron una propuesta que no pudo rechazar, y francamente su hija le importaba un bledo y la veía como un estorbo. No le importaba si vivía o moría, pensando que Kiyoka se desharía de ella cuando se enterara de que no tenía ningún poder, y cuando eso pasara se la entregaría a la familia Tatsuichi. El señor Tatsuichi se daba cuenta de que el papá de Miyo prefería a su otra hija, abandonando a Miyo por completo, lo cual pensaba que era un error, porque ella podría ser alguien con un poder oculto, pero aún así acordó que le concederían cualquier potestad sobre ella en el futuro cuando llegara el momento. Kaya, la hermanastra, se molestó cuando supo que su padre y el señor Tatsuichi hablaban de su hermana mayor, pero Koji, para distraerla, la invitó a ir de compras a la ciudad. Por su parte, Kiyoka llevó a Miyo a una tienda de telas finísima que hasta el emperador compraba ahí. Ya se había adelantado pidiendo unas para hacerle unos kimonos bonitos a Miyo. La vendedora, atenta al chisme pero discreta porque Kiyoka es de alto estatus, le dijo que no se avergonzara de por fin traer a una bella dama de compras y que no la deje ir nunca, ya que ella era como un diamante en bruto que puede ser pulida con su riqueza y amor, y por supuesto que le siga comprando ropa para vestirla hermosamente y seguir haciendo negocios. Esta señora sí sabe cómo vender. Kiyoka recordaba cómo Miyo remendaba su propia ropa, la cual eran harapos viejos, y ahora se la imaginaba con su nuevo kimono. Después se la llevó a comer, expresándole su deseo de verla sonreír, agregando que si las cosas entre ellos iban bien, acabarían casándose. Esto hizo preocupar a Miyo, quien no quería perder la esperanza de casarse con él, pero tenía miedo de que él la echara cuando supiera que no tenía poderes sobrenaturales, decidiendo guardar el secreto para seguir disfrutando un poco más esa nueva paz que ahora tenía. Ya en casa, mientras Miyo se bañaba, Kiyoka dejó un regalo en su puerta. Cuando ella lo vio, intentó devolvérselo, sintiendo que no podía aceptar un regalo demasiado caro. Pero Kiyoka insistió en que lo aceptara, quedando sorprendido porque Miyo por fin sonrió de felicidad, prometiendo usar y cuidar ese peine, dándole las gracias. Yuri, que en todo anda y de todo se entera, en privado le dijo a Kiyoka que ese peine significaba que le estaba proponiendo matrimonio a Miyo, sabiendo que ella usaba un peine roto. También comentó que Miyo era diferente a cualquier otra ex prometida.
Kiyoka intentó protestar, pero Yuri le interrumpió diciendo que Miyo estaría muy feliz. Al día siguiente, Kiyoka obtuvo más información sobre la familia Saimori, descubriendo que la madrastra de Miyo le tenía coraje porque ella empezó con su padre siendo amantes, pero la familia de él lo obligó a casarse y tener hijos con la mamá de Miyo. También confirmó sus sospechas de que el problema principal que tenían con Miyo es porque no poseía poderes sobrenaturales y siempre fue comparada con su hermanastra, quien desde los 3 años demostró su talento, siendo ese el momento cuando comenzaron a tratar mal a Miyo como si fuera la peor de las criadas. Kiyoka reflexionó que ella creció sola en esa familia sin el amor de su padre, sabiendo que un kimono no sería suficiente para sanar las heridas de su corazón. Otra cosa que le sorprendió es que la madre de Miyo, llamada Sumi, perteneciera a la familia Usuba, cuyo linaje tenía la habilidad sobrenatural de interferir con la mente humana, pero aún era un misterio cómo Sumi se involucró con la familia Saimori. Kiyoka sentía que no era el mismo desde que Miyo llegó a su vida. En eso aparecieron unos espíritus para atacarlo, pero hizo todo lo que un piromaníaco haría: prenderles fuego y pisotear sus cenizas. Miyo comenzó a tener sueños, donde veía a su madre rogarle a su padre que confiara en su hija, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida y que no podría protegerla, aunque en el sueño le dijo que cuando creciera estaría bien, y en eso Miyo despertó. Después fue a buscar ayuda con Yuri porque quería darle un regalo a su futuro esposo, decidiendo hacerle un cordón para el cabello, comentándole a Kiyoka que iría a la ciudad a comprar algo. Él se ofreció a acompañarla otro día, pero ella decidió ir con Yuri, así que él le dio un amuleto de protección, el cual debía traer siempre consigo, y ante estos gestos de cariño, Miyo sonreía más. En la ciudad, Miyo compró los materiales para tejer el cordón, visualizando a su prometido usándolo, viéndose más feliz. A Yuri se le olvidó comprar sal y le pidió a Miyo que la esperara, pues no era la sirvienta. Pero en ese rato que Miyo se quedó solita, se encontró con su hermanastra, quien al verla comenzó a humillarla otra vez, desatando los traumas de Miyo, quien se quedó callada ante la indefensión aprendida por tantos años. Koji intentó detenerla, pero Kaya era simplemente odiosa. En eso, Yuri regresó, preocupada de ver a Miyo rodeada de extraños. Cuando la hermanastra le preguntó si eran compañeras de trabajo, Yuri la puso en su lugar, diciendo que servía a Miyo, quien era la señora de la casa y futura esposa del señor Kiyoka Kudo, despidiéndose y alejando a Miyo de esa gente. Pero el daño ya estaba hecho y Miyo se odiaba a sí misma por ello. Kiyoka ese día fue a casa de los Saimori a hablar con el padre y madrastra de Miyo sobre su matrimonio arreglado, diciéndoles que iba a casarse con ella, pero solo pagaría la dote si se disculpaban con Miyo, pues ya estaba al tanto de todas las atrocidades que le habían hecho. Si no lo hacían, romperían lazos con los Saimori y por supuesto aún así se casaría con ella. Los Saimori estaban sorprendidos, pues pensaban que Kiyoka iba a decirles que ya no quería nada con Miyo, molestándose ante el giro de los acontecimientos y sobre todo por la idea de tener que disculparse. Cuando Kiyoka se iba a su residencia, venía llegando Kaya, quien al verlo se quedó embelesada ante lo guapo que era. Cuando Kiyoka por fin llegó a casa, se dio cuenta del cambio en la actitud de Miyo, quien dijo que no pasaba nada, pero Yuri le explicó todo lo acontecido con su hermanastra, y desde entonces Miyo ha estado angustiada y muy deprimida. Kiyoka fue a verla sin entrar en su cuarto. Miyo estaba en una esquina triste, escuchando cómo él le decía que lo que le preocupaba en ese momento después no sería importante, aclarándole que él estaría ahí para ella. Al volver a su cuarto, Kiyoka se preguntaba cómo podría hacerle para que Miyo tuviera más confianza, recordando las palabras de su criada, quien le dijo que una mujer construye su confianza al ser amada, y para hacer eso debe expresarle lo mucho que le importa, relacionándose con ella honestamente y desde el corazón, transmitiéndole su sentir, y así ella entendería y confiaría. A pesar de todo, Miyo tejió el cordón, pero no tenía el valor de regalárselo a Kiyoka. En eso, recibió una visita inesperada de su antigua sirvienta Hana,
quien fue despedida por tratar de cuidarla mientras trabajaba en la casa Saimori. Fue una visita agradable y cálida que le ayudó a Miyo a desahogar su temor por no sentirse merecedora de ser feliz ni de ser la esposa de Kiyoka, todo por no tener poderes sobrenaturales. Hana le mostró que fue el propio Kiyoka quien le envió una carta para ayudarla, mostrando el mucho aprecio que le tiene a Miyo, pues ya había investigado sobre ella y por ende ya conocía su secreto. Y aún así quería estar con ella. Miyo lloró y Hana le dio ánimos para darse la oportunidad de ser feliz. Ante esto, Miyo salió corriendo a confesarle la verdad de su vida a Kiyoka. Confesó que no tenía poderes y trabajaba como sirvienta sin ser capaz de hacer lo que se esperaba de una chica de familia noble, ocultándole todo por vergüenza, pero agradeciéndole los regalos y los gestos amables que ha tenido con ella. Por fin se animó a darle el cordón tejido a mano hecho especialmente para él, dispuesta a recibir cualquier castigo o ser echada por su comportamiento. Kiyoka se acercó a ella para preguntarle hasta cuándo va a seguir actuando así, confesándole que necesita que se quede con él porque pronto se comprometerán formalmente. Mientras la abrazaba, quería saber si ella no tenía el deseo de vivir con él. Miyo, conmovida de que por fin ha encontrado un lugar seguro en el mundo, se entrega a ese abrazo respondiendo que sí desea continuar a su lado, colocando su regalo en su cabello. Hana finalmente se retira deseándole lo mejor a Miyo y a su futuro esposo. Lo que ellos no sabían es que estaban siendo espiados con hechizos hechos por el señor Tatsuichi, que estaba preocupado de que Miyo y Kiyoka se llevaran bien. Pensó en un plan para arrebatársela, decidiendo utilizar a la hermanastra para separarlos, sabiendo que Kaya era envidiosa y celosa de cualquier cosa buena que tuviera Miyo. Así que cuando le mostró una foto de Miyo y Kiyoka juntos, Kaya se molestó de que su hermana tuviera un prometido tan guapo, decidiendo hablar con su padre para hacer cambios en los arreglos matrimoniales. Todo iba acorde al plan del señor Tatsuichi. Sin embargo, Kaya, por más que le insistía a su padre querer casarse con Kiyoka Kudo, por primera vez su padre le dijo que no. No se quedó contenta con esta respuesta, y como estaba convencida de ser superior a Miyo, sentía que merecía también un mejor marido que el de ella, así que fue a hablar con su prometido Koji para persuadirlo, sabiendo que él tenía interés en Miyo. En su afán de convencerlo, habló con su futuro suegro, el señor Tatsuichi, quien le dijo a Koji que harían intercambio de maridos entre hermanas. Ajenos a todo esto, Miyo estaba feliz con el kimono que su prometido le había regalado y en agradecimiento por haberla reencontrado con Hana, les preparó una cena para él y su subordinado Godofredo. Kiyoka estaba molesto porque estaba celoso de la forma tan casual en que Godo se refería a Miyo. Al llegar a su casa, lo bajó a patadas del carruaje y Godo amenazó con acusarlo con su prometida. Cuando Kiyoka estuvo a punto de prenderle fuego, Miyo apareció muy guapa y arreglada con su kimono nuevo saliendo a recibirlos. Kiyoka se puso bastante rojo al verla, que le dijo lo hermosa que se veía. Ninguno se dio cuenta de que la hermanastra Kaya los observaba desde fuera de la casa con sus hechizos. Mientras comían, ante la amabilidad y calidez de Miyo, Godo, ya pasado de copas, se atrevió a decirle que mejor dejara a su comandante y se casara con él, provocando que Kiyoka se molestara. Miyo, que no estaba acostumbrada a las bromas, lo rechazó educadamente porque prefería a su futuro esposo. Godo se fue ebrio a su casa y la cercanía entre Miyo y Kiyoka era más evidente. Al mismo tiempo, los sueños de Miyo se volvieron más constantes y oscuros. Ahora tenía pesadillas con entidades malvadas que la asustaban. Kiyoka acudía en su auxilio, dándose cuenta de que alrededor de ella había remanentes de habilidades sobrenaturales. Pero, al no haber señales de que la barrera protectora de su casa se hubiera roto, podía significar que esos remanentes venían de la propia Miyo, e implicaba que estaba despertando su poder espiritual. Sin embargo, cuando despertó a Miyo no le dijo nada, y pese a sus pesadillas, él se enfocó en recordarle que pasara lo que pasara, siempre estaría a su lado, y que podía confiar en él. Conforme pasaron los días, Miyo lentamente fue aumentando su autoestima y teniendo otra perspectiva de la vida. Comenzó a arreglarse bonito, vistiendo lindos kimonos y era tratada con dignidad.
Kiyoka le hacía más regalos, como una bolsa bonita para que combinara con su ropa. Decidió ir con Yuri a su trabajo para llevarle comida, y él le preguntó por el amuleto que le había dado. Miyo le dijo que lo traía con ella, pero cuando él se fue a trabajar, recordó que al cambiar de bolsa se le había olvidado el amuleto. Yuri, preocupada por esto, insistió en volver a casa, pero durante el camino secuestraron a Miyo por órdenes del señor Tatsuichi. Koji enfrentó a su padre con sus poderes de telequinesis, queriendo saber por qué tanto interés en Miyo. Su padre confiesa que fue conveniente que los Saimori la mantuvieran apartada del mundo en lo que crecía, a sabiendas de que estaba siendo maltratada, pero no le explicó sobre su linaje de los Usuba, sometiendo a su hijo dejándolo inmovilizado. Afortunadamente, después llegó su hermano mayor para desatarlo, y Koji decide ir a buscar a Kiyoka para ayudar a Miyo, que estaba secuestrada por los Saimori en confabulación con su padre. Miyo despertó atada en un cuarto oscuro de su antigua casa, donde su madrastra y hermanastra comenzaron a torturarla, con la finalidad de que rechazara su propuesta de matrimonio con Kiyoka Kudo. Sin embargo, Miyo se negó. Su compromiso con Kiyoka le era demasiado importante que no estaba dispuesta a renunciar a él. Reconoció que ya no era la misma de antes, sumisa y sin nada de oposición, pues ahora no quería rendirse y quería volver al lado de su futuro esposo, ocasionando que la tortura fuera cada vez más horrible. Para ese momento, Kiyoka y Koji ya habían llegado a la residencia de los Saimori, y como no les abrían la puerta, Kiyoka la abrió solito, quemándola. Una vez dentro, el señor Saimori y el señor Tatsuichi le dijeron que Miyo ya no quería nada con él, pero Kiyoka no les creyó. Los señores amenazaron con pelear si no se retiraba e intentaron detenerlo. Incluso el señor Tatsuichi, empecinado en tener a Miyo, intentó quemarlo, provocando un enorme incendio. Pero Kiyoka, que es bastante poderoso, solo tronó los dedos, electrocutándolos pero sin mandarlos con San Pedro. Cuando por fin encontró a Miyo, corrió a asistirla, viendo cómo había sido torturada, amarrada como un animal a la que le habían roto su lindo kimono, dejándola sucia y malherida. Ella, antes de caer desmayada, le dijo que nunca se rindió, agradeciéndole por haber ido a rescatarla. Kiyoka la levantó dulcemente en sus brazos, conteniendo su furia, preguntando por qué le habían hecho esas cosas atroces a Miyo. La hermanastra Kaya, con la realidad bien alterada, contestó que solo quería corregir el error de que lo hayan comprometido con Miyo, quien no tenía dones espirituales, que era inútil y ni de criada servía en comparación con ella, quien era mejor y más digna de casarse con él. Kiyoka, mirándola con un profundo y absoluto desprecio, respondió que no existía ni la más maldita posibilidad de que eligiera a una mujer tan arrogante como ella, quitándola de su camino y llevándose a Miyo con él. En algún lugar de la ciudad, un viejito importante se quejaba de que Tatsuichi era un idiota por permitir que los Kudo tuvieran a Miyo y a su preciada sangre de linaje Usuba, encargándole a un subordinado que corrigiera ese error. Ojito que este viejito es el emperador y quiere separar a Miyo y a Kiyoka. Más adelante está relacionado con unos rituales donde invocan a seres malignos que se salen de control, y es cuando el subordinado decide ir a por Miyo. Miyo soñó con su madre, quien se disculpó por todos los problemas que tuvo que afrontar, pero ahora tenía que creer en sí misma, con el poder que residía dentro de ella. Cuando despertó, Kiyoka estaba a su lado cuidándola. Ella se disculpó por lo acontecido, pero él le aclaró que nada de eso fue su culpa. Yuri entró llorando y a la vez feliz de que estuviera a salvo, pues todos estaban preocupados por ella, ya que la querían y era importante en su nuevo hogar en la familia Kudo. Miyo sonreía de felicidad, y a pesar de lo que le habían hecho los Saimori, estaba preocupada por todos los que estaban en su antigua casa. Cuando se enteró que la residencia se quemó por completo, le pidió a su prometido que la llevara a verla. Ya estando ahí, Kiyoka le explicó que los Saimori se mudaron a su casa de campo, y aunque el responsable de quemar la casa fue Tatsuichi, no habría repercusiones públicas, y se harían responsables de ayudarlos, aunque la reputación de los Saimori sí se vio afectada por el incidente. El hijo mayor de los Tatsuichi sería el nuevo jefe de la familia, quien a su vez estaría bajo el mando de la familia Kudo. Kaya sería enviada a trabajar como sirvienta para una familia conocida por ser estricta. Finalmente llegaron al árbol de cerezo que había sido plantado el día que la madre de Miyo se casó, sintiendo que la llamaba.
pero cuando lo tocó sintió energía que no supo reconocer y después el tronco se deshizo. Kiyoka se sentía responsable de que las cosas se hubieran puesto graves, pero Miyo estaba agradecida y feliz de que haya ido a salvarla. De regreso, él le comentó que la ceremonia de compromiso entre ellos podría complicarse por la situación de los Saimori, pero como ya quiere comenzar los trámites para casarse pronto, tendría que recurrir a su padre, el ex jefe de la familia Kudo. Él fue quien había presionado a Kiyoka para sentar cabeza y quien hizo la oferta con los Saimori, así que Miyo sentía que debía esforzarse para caerle bien, intuyendo que su suegro pensó que su hijo se casaría con Kaya y no con ella, aunque Kiyoka mencionó que si su padre ponía alguna objeción, lo mandaría derechito con San Pedro. Se encontraron con Koji, quien le dio las gracias a Kiyoka por salvar a Miyo, pidiendo hablar a solas con ella. Él se disculpó por no haber hecho mucho para ayudarla, pero Miyo respondió que gracias a su intervención Kiyoka pudo encontrarla. Comentó que piensa irse del pueblo a entrenar para volverse más fuerte, comentándole si recordaba cómo hacía tiempo quería decirle algo muy importante. Miyo recordaba que él quería hablar de lo que sentía por ella, pero como ahora estaba comprometida con Kiyoka, prefirió decirle que no sabía a qué se refería, siendo una forma sutil de rechazarlo, y así ellos cerraron su ciclo. Miyo y Kiyoka por fin firmaron que estaban comprometidos oficialmente, aunque ninguna de sus familias asistió a la ceremonia. Tampoco era como que los echaran de menos. Ya solo quedaba esperar formalmente la boda para ser esposos, así que Miyo quería tomar clases para tener los modales de una dama. Kiyoka, al ver que se ponía roja al mirarlo, sonrió, decidiendo coquetear un poco tocándola, supuestamente preocupado por si tenía fiebre. Miyo solo se puso más roja, y Kiyoka estaba feliz accediendo a sus clases llamando a su hermana mayor llamada Hazuki para que le enseñara a Miyo todo lo que tenía que saber una dama noble. A diferencia de Kiyoka, que es medio malhumorado, Hazuki era extrovertida, alegre y sociable. Se llevó bastante bien con Miyo desde el inicio y la trató con cariño, y así comenzó a enseñarle a comportarse como una dama refinada, y pondría en práctica lo aprendido en una fiesta social que sería dentro de 2 meses. Como Miyo le inspiraba ternura, Hazuki le preguntó a su hermano Kiyoka, que andaba de chismoso espiándolas, si podía llevarse a Miyo a su casa. Kiyoka, a quien ya no le importó ser descubierto, abrió la puerta para decirle que no, y como a su hermana le gustaba molestarlo, lo hizo sonrojar, diciendo que se sentiría solo si Miyo no estuviera. Miyo, por su parte, le echaba ganas a los estudios pues quería ser una digna esposa de su esposo. Durante las noches, Kiyoka sigue detectando más remanentes de poder espiritual provenientes de Miyo, pensando que su linaje Usuba estaba despertando. Esa misma noche, unos hombres entraron a la zona prohibida donde están enterrados todos aquellos que tenían habilidades sobrenaturales. Era el lugar donde sus espíritus se volvieron grotescos por sentimientos negativos, y se suponía que debían permanecer sellados ahí para siempre. Pero estos hombres hicieron un ritual donde profanaron una tumba, liberando a estas entidades malignas. Al liberar a los grotescos, significaba que la ciudad imperial enfrentaría una crisis sin igual. Cuando Kiyoka se entera de esto junto al resto de soldados importantes, van a ver a uno de los príncipes del imperio llamado Takahito. Él tiene dones que, aunque todavía son inestables, le permiten tener revelaciones, y tuvo justo una cuando la tumba fue abierta. Takahito les dice que el inframundo se acerca en una noche sin fin, oscura, profunda y eterna, donde habrá una batalla donde algunos perderán la vida. En privado, Takahito le revela a Kiyoka que se alegra porque no se va a quedar a vestir santos, y aunque su prometida tendrá algunas dificultades en el camino, él podrá manejarlas. Esto deja pensando a Kiyoka en qué le pasará a Miyo en el futuro, recordando lo que sabía de la mamá de Miyo, cuya familia Usuba es la más singular y peligrosa, pues tienen la habilidad de leer la mente e incluso de meterse en los recuerdos y sueños, preguntándose si las pesadillas de Miyo tendrían algo que ver con su linaje materno. Su investigador todavía no había encontrado a ningún otro miembro de la familia Usuba ni documentos o registros relacionados más allá de Sumi, la mamá de Miyo, así que el foco de la investigación sería ella. Los Usuba mantenían muy escondida toda información sobre ellos, pero Kiyoka quería tener más información para ayudar a Miyo con sus pesadillas. Ella, por su parte, seguía esforzándose bastante en aprender todos los comportamientos de etiqueta.
Aunque al inicio estaba nerviosa y algo rígida, su cuñada logró encontrarle el modo para facilitarle las cosas, haciendo comentarios divertidos sobre su hermano. Al brindarle a Millo su confianza, se volvieron más cercanas, como una verdadera familia. Gracias a todo esto, Millo comenzó a ganar más confianza en ella misma y a enfocarse en sus metas, aunque intentaba encontrar el verdadero significado de la palabra familia, palabra que le causaba mucho conflicto por los traumas que había vivido y la forma en que fue humillada. Conforme pasaban los días, Hazuki comenzó a darse cuenta de que Millo se veía cansada. Por otro lado, el Ministerio de la Casa Imperial envió a un emisario llamado Arata Tsurugi para hablar de la tumba que había sido profanada, de donde habían salido los grotescos. A Kiyoka le generó desconfianza, pues comenzó a hablar de los rumores sobre que ahora tenía prometida, pero no tenía opción más que trabajar con él, sin saber que Arata era el subordinado del emperador y estaba interesado en quedarse con Millo. En la noche, Kiyoka y sus hombres fueron a investigar a la zona prohibida, encontrando a varios hombres inconscientes que no despertaban. Kazushi, quien tiene la habilidad de disipar maldiciones y magia de seres vivos, intentó manejar la maldición de uno de los hombres que habían encontrado, pero simplemente no pudo porque vio grotescos saliendo de su cuerpo. Mientras tanto, Kiyoka y sus soldados combatieron a los grotescos, destruyéndolos, pero aún tenían la duda de si alguno logró escapar hacia la ciudad imperial. Millo, en sus sueños, estaba en un lugar húmedo y oscuro, encontrándose con entidades que la perseguían. Su agotamiento por las pesadillas comenzaba a notarse en su semblante, aunque trataba de disimularlo. Ese día salió junto a Yuri y a su cuñada a practicar sus modales en la ciudad. Hazuki y Yuri se preocuparon de verla, pensando que estaba estresada por las clases, decidiendo volver a casa. Pero justo en ese momento, Millo se desmayó del cansancio, aunque fue sostenida por ni más ni menos que Arata Tsurugi. Millo, al darse cuenta de que estaba en los brazos de otro hombre, se levantó rápidamente disculpándose por haberlo molestado. Arata, sin presentarse, le dice que no hay problema, despidiéndose, aunque ni Millo ni compañía se dieron cuenta de cómo él la veía al irse, diciendo que se cuidara pues era alguien muy especial. Kiyoka estaba preocupado al ver a Millo durmiendo, confesándole a su hermana que su madre pertenecía a la familia Usuba, y como percibe remanentes de poder espiritual en ella, pero aún no tiene poderes, le plantea que tal vez lo que le hace daño a su cuerpo es la sangre de los Usuba, aunque Millo no sabe nada al respecto y trata de disimular su estado para no causar preocupaciones. Kiyoka es informado que un civil fue atacado por un grotesco durante la noche cerca de la zona prohibida, quedando en estado de coma. Esto significaba que los grotescos ya estaban cerca de las viviendas humanas y era cuestión de tiempo para que invadieran la ciudad imperial. Por su parte, Millo ya no soportaba tener pesadillas todo el tiempo, estaba muy cansada, demacrada y más delgada, sintiéndose indigna de estar con Kiyoka, pues ella pensaba que se veía miserable como antes. Como él ha tenido que pasar más tiempo en el trabajo, ella se ofreció a llevarle comida, pero él prefería que descansara, preguntándole si le pasaba algo, pero Millo respondió que no, que se encontraba bien. Kiyoka decidió respetar su espacio y su respuesta sin presionarla, aunque estaba al tanto de todo, continuando con su trabajo. Procedieron a hacer una operación de cacería y destrucción a gran escala de los grotescos para proteger a la ciudad imperial. Hazuki se abrió con Millo contándole que se casó a los 17 años con un buen hombre, pero como en ese entonces no sabía muy bien cómo hacer los quehaceres del hogar y tenía una edad muy inmadura, salió mal con su familia política, lo que la llevó a tener problemas con su esposo, derivando en su divorcio. Y eso era lo único de lo que se arrepentía en la vida, pues extrañaba a su familia, diciéndole a Millo que la admiraba por cómo se esforzaba todos los días en superar sus debilidades, motivándola a ser fiel a sus propios sentimientos, para que no viviera arrepentida como ella. Millo todavía no sabía expresar lo que deseaba, pues nunca había pensado en cómo quería vivir hasta ahora, pero ya había comenzado por tomar la decisión de querer vivir con Kiyoka. En la noche, Kiyoka se disculpó por haber estado trabajando demasiado y no haber compartido tiempo suficiente con ella, preguntándole otra vez si algo le molestaba en otro intento de que ella se abriera con él. Pero Millo solo sonreía diciendo que todo estaba bien, aunque esta vez ella tuvo la iniciativa de preguntarle sobre su pasado familiar.
Kiyoka le contó que siempre se llevó bien con su hermana, aunque fuera gritona y molesta, pero se entendían aunque tenían personalidades diferentes. Miyo estaba feliz y a la vez sentía envidia, pues su crianza fue muy diferente. Kiyoka le pidió que se acercara y tomó su mano, diciéndole que si se sentía sola o si estaba sufriendo, por favor se lo dijera, ya que él no se daría cuenta de esto si ella no se lo comunicaba. Miyo respondió que no se sentía sola, pero Kiyoka le cuestionó si eso era verdad, confesando que él sí la extrañaba, queriendo saber si ella sentía lo mismo. Miyo, ruborizada, respondió que sí, a lo que Kiyoka la abrazó, pidiéndole que expresara sus sentimientos y fuera más egoísta, ya que siempre contaría con él y podía depender de él, e iba a aceptarla tal y como era. Así se apoyarían mutuamente, pues eso es lo que hace una familia. El problema era que aunque Miyo reconocía que Kiyoka era amable con ella, no quería permitirse ser mimada por él, porque pensaba que no podría ser una buena esposa, sintiendo que tenía que resolver sus problemas sola para poder ser útil. Cierto día que Kiyoka estaba trabajando, se apareció Arata Tsurugi en su casa, presentándose ante Miyo, tomando ávidamente su mano. Le comentó que se hablaba mucho de la nueva prometida del comandante Kudo y que al parecer no la cuidaba bien, recordándole el día en que se había desmayado en la calle y así como ahora también se veía pálida y demacrada, enfatizando que a su prometido ella le daba igual. Todo esto cansó a Miyo, llevándola al borde del colapso, suplicándole que dejara de hablar mal de Kiyoka. Arata se disculpó, ofreciéndole hacer algo que solo ella podía hacer, y si alguna vez estaba interesada, lo podía contactar, despidiéndose y dejándola pensativa. Kiyoka, ajeno a todo esto, en el trabajo organizaba la operación para combatir a los grotescos. Al terminar la reunión, Arata, que había llegado tarde, le confesó que se pasó por su casa pensando que era su día libre y conoció a su hermosa prometida Miyo, pero que no aprobaba el cómo la trataba con desinterés. Él la asistió cuando se desmayó en la calle y al verla ahora en su casa estaba pálida y demacrada. Le dijo a Kiyoka que él no entendía nada y que no era capaz de ver a la verdadera Miyo, pidiéndole que lo contactara si llegaba a tener algún problema. Más tarde, el investigador le contó a Kiyoka que había una mujer que no tenía certificado de nacimiento ni datos familiares, llamada Sumi Tsurugi. Kiyoka comenzó a sospechar si Sumi, la madre de Miyo, tenía algo que ver con Arata Tsurugi. Al llegar a casa, al ver a Miyo, la encontró en la cocina bastante cansada y demacrada, cuestionándole por qué había bajado tanto de peso y por qué no le contó que se desmayó en la ciudad, admitiendo que ya sabe que tiene pesadillas todas las noches, pero esperaba que ella confiara en él y le contara lo que estaba pasando, queriendo saber por qué no lo consideraba digno de su confianza. Miyo respondió que no era eso, sino que no quería molestarlo ni causarle problemas porque lo veía muy ocupado y cansado del trabajo. Kiyoka respondió que la cansada era ella y si las cosas iban a ser así, no debió dejarla estudiar. Miyo comenzó a llorar, haciendo que Kiyoka se arrepintiera de sus palabras. Ella quiso explicarle algo, pero se desmayó, y Kiyoka sentía culpa de tratarla así. Encontró el contacto de Arata que tenía Miyo, decidiendo ir a buscarlo para saber qué estaba pasando, jurando que él sería quien acabaría con el sufrimiento de su prometida. Cuando llegaron, estaban sorprendidos de que el árbol de cerezo tuviera flores, pues estaban en pleno verano. Miyo tenía la sensación de que ya había visto eso antes, cuando de repente apareció Arata Tsurugi dándoles la bienvenida a la residencia de la familia Usuba. Arata confesó que su verdadero apellido era Usuba y Tsurugi era su seudónimo, y que él y Miyo eran primos, dejándola sorprendida. Hablando sobre las pesadillas de Miyo, Kiyoka quería saber si la sangre de los Usuba le afectaba a su cuerpo, lo cual resultó ser cierto, pero más que nada porque la habilidad sobrenatural de Miyo le causaba pesadillas. Esta era la primera vez que confirmaban que Miyo tenía poderes sobrenaturales, y aparte eran bastante potentes y peligrosos. Miyo no se creía nada de esto, pues ni siquiera tenía visión espiritual. Arata explicó que eso se aplicaba a la gente que tiene poderes normales, pero los Usuba destacan por tener habilidades especiales, así que la visión espiritual no era importante. En eso se apareció Yoshiro Usuba, el abuelo de Miyo. Así comenzó esta peculiar reunión familiar, donde les explicaron que gracias a la barrera de protección Usuba, el cuerpo de Miyo se sentía mejor,
y si decidía quedarse en la humilde mansión, podría recuperarse rápido, pero si se iba, las pesadillas volverían. Esto no le gustó a Kiyoka, queriendo saber por qué no hicieron nada por ella hasta ahora. Resulta que pensaron que Miyo no tenía poderes, pero como acababa de despertarlos, se dieron cuenta de que sus habilidades eran poco comunes y bastante peligrosas de entre el linaje de los Usuba. La habilidad de Miyo se llama Visión Onírica, que le da la capacidad de intervenir en los sueños de la gente y por esa razón tiene pesadillas. Si no controla su poder, algún día traerá calamidades, diciendo que las cosas de los Usuba debían quedarse en familia, pidiendo que Miyo se quedara. Todo esto a Kiyoka le molestó, reclamándoles que, después de ignorarla toda la vida, al ver que tiene poderes sobrenaturales, ahora resulta que sí les interesa, negándose a entregarla, pues ella sería su esposa y él sería quien la protegería. Arata le cuestionó si eso era cierto, recordándole cómo los Aimori la habían secuestrado y torturado. Además, no sabía cómo lidiar con sus pesadillas, causándole mucho sufrimiento a Miyo, sumando el hecho de que por su trabajo tiene que proteger a la nación de los grotescos liberados de la tumba profanada, lo que lo deja sin tiempo para protegerla. Al escuchar todo esto, Miyo se sintió culpable de hacer que Kiyoka se preocupara y se esforzara demasiado, que no sabía qué hacer. Quería quedarse con él, pero sentía que eso lo ataría y no deseaba eso, ante lo cual Arata le propuso un duelo a Kiyoka y el ganador se quedaría con Miyo. Si Kiyoka ganaba, le enseñaría un método para controlar la habilidad de Miyo, pero si perdía, debía renunciar a ella. Kiyoka aceptó el duelo, en el cual Arata le explicó que él tampoco tiene visión espiritual, pero no la ocupa porque esa habilidad es necesaria para luchar contra los grotescos. Las habilidades de la familia Usuba no son para luchar contra ellos, sino para combatir contra humanos con habilidades sobrenaturales, logrando así manipular su mente. Por esta razón, la familia Usuba ha permanecido escondida en la historia y han servido a Mikado el emperador en secreto, siendo ellos la suprema arma secreta contra rebeldes que tienen habilidades sobrenaturales. Arata tiene la habilidad de crear ilusiones, pero a Kiyoka su explicación le importó un bledo, atacándolo con su Impact Trueno y con su Fuego Control. Cuando parecía que iba a ganarle, apareció Miyo delante de él para detenerlo, pero esto fue solo una ilusión de Arata, con la que logró distraer a Kiyoka venciéndolo. La verdadera Miyo corrió hacia su prometido y ambos quisieron tocarse, pero Arata lo echó de la residencia chasqueando los dedos. En la ciudad las cosas empeoraban, pues los grotescos que inicialmente atacaban solos ahora lo hacían en grupos. Kiyoka estaba deprimido mientras su hermana curaba sus heridas, diciéndole que fuera a recuperar a Miyo, pero él no sentía el derecho de hacerlo por haber perdido el duelo, y aparte Miyo había expresado que no sabía con quién quería estar. Su hermana lo golpeó diciéndole que a nadie le importaba lo que él pensara, sino que Miyo estuviera bien, y lo que ella había dicho de seguro lo hizo porque tiene baja autoestima y siente que todo es su culpa, explicando que, como tiene miedo de ser rechazada por él, se esfuerza en todo lo que hace, queriendo ser necesitada y sentirse digna de ser su esposa. Por eso tenía miedo de confiar en él, reclamándole a su hermano que se dejara de tonterías, pues él es todo lo que Miyo tiene, pero si la abandona, entonces será el fin. Kiyoka tuvo que volver al trabajo por emergencia de los grotescos, sabiendo que si algo malo pasaba por desatender sus deberes, Miyo sentiría culpa, pero al terminar, sin duda, iría por ella. Arata, mientras tanto, le decía a Miyo que Kiyoka estaba bien y volviendo al trabajo sin preocuparse por ella, a la vez que le enseñaba una foto de su madre contándole que tenía telepatía, la habilidad de conectarse y transmitir pensamientos a la mente de la gente. Se dice que los hijos de quien porta tal habilidad a veces desarrollan habilidades sobrenaturales poco comunes como la visión onírica que tiene Miyo. La visión onírica es el poder de entrar en la mente de cualquier persona mientras duerme y manipular sus sueños. Como todos los humanos necesitan dormir, sin importar cuán fuertes sean, esa habilidad permite manipular sus mentes y hasta lavarles el cerebro. Pero eso no es todo. En la medida en que Miyo mejore su habilidad, podrá ver todo el tiempo en sus sueños el pasado, el presente y el futuro. La razón por la que Miyo no dio muestras de sus dones es porque su madre los había sellado para protegerla. Su abuelo le explicó por qué su madre Sumi se casó con un Saimori,
Unos años antes de que Miyo naciera, la empresa Tsuruki fracasó en unos negocios y le empezó a ir mal. Como la familia Usuba tenía una gran deuda con ellos, estaban en un aprieto. Justo entonces llegó la propuesta de matrimonio de los Aimori, quienes se ofrecieron a pagar sus deudas, pero su abuelo los rechazó. Sin embargo, los Aimori fueron muy persistentes, hasta que un día Sumi aceptó, sin consultarle nada a su padre, todo con tal de ayudar a la familia. Su padre estaba en desacuerdo con esto, porque no quería entregarles la sangre Usuba y porque su hija Sumi tenía un cuerpo débil, estando preocupado por su salud. Después de la boda, los Aimori cortaron toda comunicación con Sumi, rompiendo lazos con los Usuba. Con sus dones, Sumi se dio cuenta desde que Miyo era recién nacida que tenía la visión onírica. Sumi, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida y que los Aimori solo la usaban por su sangre Usuba, decidió mantener en secreto los dones de Miyo y sellarla para que no la utilizaran como a ella. Todo esto dejó en shock a Miyo. Cuando ella despertó, asimilando el pasado de su madre, su primo Arata le trajo la túnica que usa la doncella de la visión onírica. También se dio cuenta de que ya no tenía pesadillas y su cuerpo se estaba recuperando, pero conforme pasaban los días, se sentía enjaulada y su remordimiento y sentimientos por su futuro esposo incrementaban. Mientras él combatía a los grotescos, ella sentía culpa de no haberle dicho sus verdaderos sentimientos. Miyo habló con su primo para pedirle el kimono que Kiyoka le había regalado y también que tenía ganas de verlo. Aunque tenía vergüenza de enfrentarlo, quería disculparse y regresar con él. Su primo se molestó al escuchar esto, pues él la ha estado esperando toda la vida, ya que es su deber protegerla. Además, la familia Usuba, como no puede revelar al público su verdadero apellido, ni tampoco pueden tener amigos o pareja, solo pueden casarse entre ellos. Además del deber de subyugar a quienes no controlan sus habilidades sobrenaturales. Cuando nace una doncella con visión onírica, se elige a alguien de la familia para protegerla, y debido a eso, Arata debería hacerse pasar por su esposo, rogándole a Miyo que se quedara con él, pero ella se fue a hablar con su abuelo, a insistir que le dejaran ver a Kiyoka. Su abuelo se negó, disculpándose con ella por todo lo que tuvo que pasar junto a su madre, pero al ser familia, esperaba que confiara en ellos, que estarían dispuestos a apoyarla. Ante todo esto, Miyo le cuestionó qué era una familia de verdad. Su abuelo respondió que confiar es compartir las cargas que no puede cargar sola. No hay problema si a veces se enojan o se decepcionan. El vínculo familiar no se rompe por algo así. Reconoció su arrepentimiento por haberse enojado con su hija al casarse con un Saimori, aunque gracias a ello nació Miyo, y la familia Usuba ha podido sobrevivir. Sus palabras calaron hondo en Miyo, quien ahora veía sus problemas con Kiyoka como algo que podían resolver, pues un error no era el fin de su relación. Fueron al árbol de cerezo, donde al tocarlo volvió a ver a su madre, quien le dijo que la amaba y que estaría sellada hasta que su habilidad fuera necesaria, y ese día por fin había llegado, rompiendo el sello completamente. Apareció su primo diciendo que en los combates contra los grotescos, Kiyoka salió herido al punto de que estaba inconsciente. Miyo se preocupó saliendo corriendo para ir a verlo, pero su primo la detuvo. Ella le aclaró que no podía detenerla pasara lo que pasara, así que Arata le contó la verdad, que no era él quien la retenía porque sí, sino que hizo un trato con Mikado, el emperador. Como los Usuba querían recuperar a su doncella con la visión onírica, Mikado aceptó ayudarlos a cambio de que Miyo rompiera lazos con cualquier persona con habilidades sobrenaturales y que ocultaran su existencia manteniendo en secreto su don. Admitió no entender lo que pretendía su majestad, pero desobedecer sus órdenes implicaría un serio castigo para ella y para todos los Usuba. Aún así, el abuelo motivó a su nieto a ser sincero, así que Arata, que no quiere renunciar a Miyo, decide acompañarla para ver a Kiyoka. El abuelo le devuelve su kimono a Miyo, y cuando por fin llega al lado de Kiyoka, decide ayudarlo utilizando su visión onírica. Su primo le explicó que su alma dejaría su cuerpo y entraría al de Kiyoka. Estando ahí, debía encontrar su alma y volver con él. Así Miyo, con su poder, entró al cuerpo de su prometido y llegó a lo que parecía ser su antigua casa Saimori. Kiyoka, por su parte, estaba en un bosque oscuro y rojo, peleando contra varios grotescos, preguntándose si esa era la realidad. Al darse cuenta de que no era el mundo mortal, sabía que no podía dejarse morir ahí, escuchando a lo lejos la voz de Miyo, queriendo ir con ella para disculparse.
Caminó por la oscura residencia, siguiendo a una niña que la guió por una puerta donde Miyo tuvo que enfrentar sus miedos y su triste pasado. Se encontró consigo misma, diciéndole que no era digna de estar con Kiyoka y que siempre estaría sola, pues todos los que se cruzaban con ella conocían la desgracia, recordándole su miserable vida y que siempre debe huir. Miyo respondió que eso era verdad antes, y aunque aún tiene mucho trabajo por hacer, ahora tiene personas que la quieren y se preocupan por ella, y ya no quiere rendirse, decidida a enfrentar sus miedos. Por fin pudo expresar su deseo de querer estar con su futuro esposo, que cree en ella, así que ella también elige creer en sí misma y en él. Rompe las ataduras con su yo herida y se abraza a sí misma, con la confianza de que tendrá una vida feliz. Tras esto, su yo del pasado desaparece y en su lugar sostiene en sus manos el cordón que le había regalado a Kiyoka, estableciendo una conexión que la lleva hacia él. Le ayuda a combatir a los grotescos que lo acechaban, sin embargo, seguían apareciendo más y más, pues en realidad estaban siendo convocados por hombres que trabajaban para el emperador, quienes le informaron que ahora Kiyoka estaba con Miyo. Como el emperador tiene la prioridad de eliminar al Oscudo, que los ve como una amenaza, junto a Miyo por tener la visión onírica, poder al cual le tiene mucho miedo, participa en el ritual para destruirlos, ocasionando que en el mundo espiritual donde estaban Miyu y Kiyoka, los grotescos se volvieran una fuerza más poderosa, ante lo cual Miyu le pidió a Kiyoka que confiara en ella, uniendo sus fuerzas, mostrando el tremendo poder de la visión onírica, destruyendo al grotesco creado por el emperador. Después, todo se llenó de luz y tanto Kiyoka como Miyu se disculparon el uno con el otro por las feas palabras que se habían dicho. Él le agradeció por haberlo salvado y ella le mostró cómo el cordón lo guió hacia él. Ambos se perdonaron, admitiendo que querían estar juntos y así regresaron al mundo real. Y Kiyoka por fin despertó del coma. Miyu, cuando vio a su primo marcharse, él se disculpó por todo lo acontecido, quedando tranquilo de los resultados, aclarándole que siempre será de la familia, aunque no vuelva a vivir en la casa Usuba. Kiyoka apareció diciendo que iría por la revancha y Arata respondió que lo estaría esperando. El príncipe Takahito se sorprendió al enterarse de que el emperador Mikado perdió la habilidad de la revelación y el miedo a no poder ver el futuro lo había dominado, sabiendo que cometió un delito grave al abrir una tumba que puso en peligro la vida de mucha gente y algún día le harían expiar ese delito. Miyu y Kiyoka volvieron juntos a casa, retomando con más gusto su vida juntos. Y así llegó el día de la fiesta, donde ella iba a probar en sociedad sus habilidades como dama noble. Miyu se veía realmente preciosa a los ojos de Kiyoka, quien también se veía muy guapo, y le preguntó otra vez si quería casarse con él, a pesar de las dificultades que podrían surgir. Ella aceptó con mucho gusto. Él la había elegido, ofreciendo su brazo para caminar orgulloso de la mujer que tenía a su lado. En la fiesta se rumoreaba sobre la nueva prometida de Kiyoka Kudo, y todos querían saber cómo era, pues hasta ahora no habían aparecido juntos públicamente. Todos quedaron sorprendidos al verlos caminar como pareja. Las duras miradas y evidentes críticas intimidaron a Miyu, pero Kiyoka la hizo sentir segura dándole su lugar y permitiéndole que se relajara. Ayudó bastante que Hazuki apareció presentándole a su hijo, quien se mostró algo antipático con ella. Los compañeros de Kiyoka estaban quejándose de cómo había cambiado gracias a tener a Miyu en su vida, pues lo veían acaramelado y feliz, mientras que ellos estaban solos sin nadie que los quisiera. Después de ser la sensación de la fiesta, Kiyoka tomó a Miyu de la mano para llevarla a presentarle al príncipe Takahito, el segundo hijo del emperador, quien tiene el poder de la revelación divina, el cual quería hablar con Miyu sobre los incidentes con los grotescos que salieron de la tumba. Takahito se disculpó con ellos, contando que todo fue orquestado por su padre, el emperador, quien tiene mucho miedo del poder de la visión onírica. Dicho poder depende del usuario, pero supera incluso a la revelación divina, que es un don cualificado para un emperador. Por ese poder sobrenatural sobre los sueños, la familia Usuba es considerada una amenaza. Su madre, Sumi Usuba, tenía el poder de la percepción psíquica, así que era posible que tuviera una hija que pudiera ser una sacerdotisa de los sueños. El emperador creía que, cuanto más espesa era la sangre, más aumentaba la posibilidad de que naciera una sacerdotisa,
Por eso comenzó a ponerle trabas a la familia Usuba para que no se casaran dentro del mismo clan. Actuando en secreto, destruyó el comercio Tsurugi, debilitando a la familia Usuba, presionándolos a aceptar un matrimonio político con otra familia, donde los Saimori vieron la oportunidad de hacerse con la genética de los Usuba, casando a su hijo con Sumi, separándola de su familia. Así fue como nació Miyo. Sin embargo, cuando el jefe de los Saimori descubrió que no tenía poderes sobrenaturales, sorprendió al emperador que la comprometiera con la poderosa familia Kudo. Esto lo asustó mucho, más cuando el sello de su poder se estaba rompiendo y ya estaba comprometida con Kiyoka. El verdadero objetivo del emperador al profanar la tumba y liberar a los grotescos era destruir a Kiyoka y a Miyo. Primero solamente quería separarlos y evitar que se casaran, pero como perdió su don de la revelación divina, al no saber qué pasaría en el futuro, decidió que Kiyoka y Miyo debían irse con San Pedro, sin importarle cuántas personas inocentes fueran sacrificadas en el camino. Así, las familias Saimori y Usuba fueron víctimas del emperador. Pese a escuchar todo esto, Miyo estaba feliz, pues gracias a esto ella logró conocer a Kiyoka, aceptando las disculpas del príncipe. Kiyoka estaba orgulloso de lo mucho que Miyo había crecido como persona. De regreso en la fiesta, el hijo de Hazuki derramó jugo por accidente en su vestido, confesando que odiaba a Miyo por haberlo separado de su madre, ya que pasaba bastante tiempo con ella enseñándole clases de etiqueta. También apareció Masashi Okaito, quien era el oficial superior de Kiyoka y el ex marido de Hazuki, sorprendiendo a Miyo al saber esto. Hazuki abrazó a su hijo por sentir celos de su cuñada, explicando que, aunque se vieran poco, no lo quería menos y que todos, incluida Miyo, eran su familia. Esto conmovió a Miyo, que logrando superar sus viejos traumas familiares, por fin le dijo hermana mayor a Hazuki, haciéndola muy feliz. Todo esto fueron nuevos aprendizajes para Miyo sobre la familia y la felicidad. De vuelta en casa, justo cuando una nueva forma de felicidad se mostraba ante ella y Kiyoka estaba a punto de besarla, llegó su primo Arata de Aguafiestas para arruinar el momento. Kiyoka, evidentemente molesto por haber sido interrumpido en su casi suculento beso con su prometida, quería saber qué quería el primo, quien vino a ofrecerse para trabajar como guardaespaldas de Miyo. Kiyoka ni siquiera quiso responder, y en este punto todos estamos a favor de que echen al primo de la casa por inoportuno. Pero después, en un momento a solas, cuando Kiyoka se iba a trabajar, Miyo tenía ganas de tocarlo, así que le ató otra vez su cordón y le acarició la cabeza, hasta que finalmente Kiyoka la besó, en la frente, pero la besó, que le costaba un besito de piquito en la boca, pero al menos con esto ambos fueron más felices en lo que siguen avanzando en su relación, a la vez que construyen juntos su propia felicidad. Y bueno, bellezas, aquí termina la primera temporada. Atentos que ya en enero de 2025 se estrena la segunda y la estaremos viendo capítulo por capítulo. También más adelante en el canal tendremos las novelas ligeras, que es de donde nace toda esta hermosa historia. Como ven, bellezas, la verdad es que los primeros capítulos me hicieron llorar, pero me da gusto cómo salieron las cosas. Díganme qué piensan ustedes de Miyu y Kiyoka en los comentarios y de la obra en general. No me molesta si me hacen spoilers. Recuerden checar las listas de reproducción donde hay muchos videos interesantes que les pueden gustar. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. Sayonara.